Bien, nuevamente miremos lo que hemos dicho que es el efecto transistor bipolar, que es generar una corriente de emisor, en este caso de electrones, y llevarlos hacia el colector, o sea que la corriente que se genera en el emisor llegue al colector. Para eso se hace que esta estructura sea dopada altamente, está bien estrecho, un poco dopado, y el colector menos dopado. Para que empiece a haber corriente, pues lo primero que tengo que hacer es que la base emisor esté en directo para que genere la corriente emisor, pero para que esta corriente llegue al colector, la base colector debe estar en inverso. Hemos dicho lo que se genera en el emisor es aproximadamente lo que llega al colector y despreciamos la corriente base. Quiere decir que en este montaje, como lo vemos, no hay amplificación de corriente porque la corriente de entrada es igual, aproximadamente igual a la corriente de salida. Debemos buscar amplificación y lo único que vamos a hacer es lo siguiente, cambiar y mirar en cuenta lo que es la corriente base. Hay un parámetro que tienen los transistores, que es la relación que hay entre la corriente de colector contra la corriente de base. Generalmente este beta está entre 100 y 300 para transistores de baja potencia, o sea, la proporción es, si por aquí le llega un 1, aquí le van a llegar al colector 100, esa es la proporción, 100 a 1, suponiendo un beta igual a 100. Quiere decir que aquí debo mandar 101, 101, 100 sea por aquí y 1 por acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coger como entrada, como corriente de entrada a la base y no el emisor. ¿Para qué? Para que lo que se vea en la base se vea reflejado en el colector beta veces más grande. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí quiero que circule 2, por la proporción quiere decir que por aquí deben circular 200. O sea que yo envío aquí 202. Sigue siendo casi la corriente emisora igual a la del colector, pero la que está pidiendo la corriente en la base. Si aquí hay 3, es porque aquí va a llegar 300 y aquí estamos mandando 303. Quiere decir entonces que lo que estamos haciendo es que la corriente de colector va a ser beta veces más grande que la corriente de base. Por lo tanto, mi referencia es que la corriente de entrada es mucho menor que la corriente que yo voy a obtener a la salida. Siempre se cumplirá esta ecuación, que la corriente emisor se divide en 2, la que llega al colector para la que se va por la base. Y con eso es realmente lo que vamos a trabajar, que se llama el montaje emisor común. Por lo tanto, entonces vamos a hacer ya en circuitos lo siguiente. El transistor lo vamos a trabajar así, colocando la base como entrada. Nos colocamos en esta configuración que vamos a llamar emisor común. El emisor es el común. Lo primero que tengo que generar es una corriente de base. Para generar esa corriente de base, pues debo colocar una resistencia y una fuente que polarice esta juntura en directo. Entonces esto es RB, esto lo llamo B sub PB y genero esta malla que genera la corriente de base. Pero quiero que esta corriente de base se vea aquí reflejada en el colector beta veces I sub B. Por lo tanto necesito que la juntura colector base esté polarizado en inverso. Como es un transistor N, P, N, aquí debe haber un positivo. Les coloco el positivo con la fuente de polarización BCC RC. Entonces, el efecto transistor que ahora busco es generar una corriente de base y que esa corriente de base me produzca que en el colector se vea beta veces más grande que la corriente base. Y ese realmente va a ser el efecto transistor. Generar una corriente que se vea multiplicada o amplificada beta veces en el colector. O sea que la corriente del colector va a ser una función de la corriente de base. Y ese va a ser nuestro efecto transistor de ahora en adelante. Entonces nuevamente tenemos dos mallas, que la primera malla nos dice cuál es la corriente de base. La corriente de base la puedo calcular como B sub BB menos la tensión base de emisor, que es la tensión de una juntura polarizada en directo, que la vamos a tomar siempre como 0,7 sobre RB. Esta corriente generada aquí, necesito entonces que la corriente de colector sea beta veces más grande. O sea que en esta malla
lo que va a circular es IC, pero IC es igual a beta I sub B, y tengo la malla número 2 que me dice que BCC es igual a IC por RC, o sea, la caída que hay en esta resistencia, más la caída que hay entre colector y base. Y esas serán las dos ecuaciones, las dos mallas, 1 y la malla 2. La malla 2, que ya dijimos que es importante que lo miremos, es que esta corriente va a tener un límite máximo, que es cuando esta colisión sea cero. Es decir, si yo mando mucha corriente por acá, la corriente máxima que puede circular en esta malla es cuando el voltaje colector emisor sea igual a cero. Si es cero, quiere decir que IC máxima va a ser BCC sobre RC, y esto lo llamamos saturación. Entonces será un límite, la corriente no puede llegar a ser máxima porque ya no hay efecto transistor. Y la otra es, si la corriente de colector es cero. ¿Cuándo la corriente de colector es cero? Cuando la corriente de base sea cero. Si la corriente de base es cero, la tensión colector emisor es BCC, y esto se llama corte. Quiere decir que la tensión colector emisor va a tener dos variaciones, una mínima hasta cero y una máxima hasta BCC. Por eso también podemos decir que hay un punto óptimo de polarización, que es que esté en la mitad, porque la señal se va a mover alrededor de esa mitad. Vamos a darlo alrededor de un ejercicio para que lo veamos, le damos valores y hacemos cálculos. Vamos a hacer un ejemplo, trabajemos con transistores PNP para que veamos que es exactamente lo mismo trabajar con uno o con el otro. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con un transistor PNP, o sea, así. Lo primero es generar una corriente de base. Entonces coloco una resistencia de base y una fuente, digamos, esto es 5.7 y esto, digamos, es un megohmio. Con esto estoy generando una corriente. Esa corriente la voy a llamar la corriente de base de continua. La corriente de base de continua será 5,7 menos 0,7 sobre un megohmio, nos da 5 microamperios. Estos 5 microamperios queremos que el colector se vea amplificado beta veces más grande. Entonces aquí esta juntura debe estar polarizada en inverso. Como este es un transistor PNP, esta tensión debe ser negativa, entonces la fuente la debo colocar así, el negativo, para que la juntura base colector quede en inverso. Pongamos esto que sea 5K y esto sea menos 12 voltios. Hago esta malla y esta malla me dice que menos 12 voltios es igual a menos la caída que hay aquí, que sería IC por 5K, menos la caída que hay entre colector y emisor. Entonces hago esta ecuación, me da menos 12, IC sería, debo conocer el beta del transistor, digamos que el beta del transistor es 100, entonces sería 100 veces 5 microamperios, daría 0.5 miliamperios, y la tensión colector sería 0.5 por 2 me daría menos 2,5, y la tensión colector sería menos 9.5. Entonces eso trasladaremos a gráficos. Hagámoslo lo siguiente, voy a colocarlo así como un gráfico. La corriente de base en el tiempo vale 5 microamperios. Ya esto es corriente de base. Esta corriente de base la convertí en el colector como 0.5 miliamperios o 500 microamperios para ponerle, y la tensión que aparece entre colector y emisor es menos 9.5. Hemos dicho que la saturación es cuando llegue a cero. Me sucede
y el corte cuando llegue a menos 12. Esos son los dos límites. Si se da cuenta, en este ejercicio no está polarizado en el punto óptimo, está más cerquita a corte que a saturación, pero pues bueno, ese es el ejercicio. Si yo meto aquí una señal, ahora llamémosla una señal senoidal de valor 1 seno de omega t, esta señal que estoy colocando aquí, llamémosla B sub B, me va a generar una corriente alterna también que voy a llamar I sub B. Esa I sub B, si uso superposición, esto es un cortocircuito, es este voltaje sobre las dos resistencias que ve, una de un megohmio y la resistencia que ve aquí de una juntura polarizada en directo, que es una resistencia bajita que la vamos a despreciar. ¿Qué quiere decir? Que esta I sub B la puedo calcular como 1 seno de omega t sobre un megohmio. Esto me da 1 microamperio seno de omega t. O sea, sobre esta de 5 microamperios monto una alterna de 1 microamperio seno de omega t. Esta señal la vamos a trasladar al colector, pero en el colector se va a ver beta veces más grande, o sea, esta sería aquí montada sobre una de 500, como es beta igual a 100, sería 100 microamperios seno de omega t. Estos 100 microamperios va a producir una caída de alterna sobre esta resistencia, o sea, B sub RC será 5K por la corriente IC, pero IC es 100 microamperios. Esto entonces nos daría 100 por 5, nos daría que el voltaje variaría 0.5 voltios seno de omega t. Eso sería lo que aparecería sobre esta resistencia debido a la señal. Conclusión, si nos damos cuenta, no hubo amplificación de voltaje. El voltaje de salida es más pequeño que la entrada, no hubo amplificación de voltaje, pero una amplificación de corriente de 100 veces, o sea, sí hubo amplificación de potencia. La potencia que entrega esta fuente versus la potencia que recibe esta es mayor que la que entrega la fuente. En la mayoría de aplicaciones vamos a buscar que también haya amplificación de voltaje. Algo interesante que ustedes pueden mirar en este resultado es que el transistor no quedó polarizado en el punto óptimo, pero siguió trabajando en la zona de amplificación, porque la zona de amplificación será siempre este límite. Siempre el transistor tiene que evitarse que llegue a saturación o llegue a corte, en este caso no lo logró, pero pues en los ejercicios de diseño uno siempre trata de colocar esta señal en toda la mitad, la de continua, para que sea equidistante hacia los dos extremos. Eso se llama polarización óptima. Y por eso pues vamos a hacer otros ejercicios para que ustedes empiecen a apropiarse del concepto.